Terminaba la anterior presentación comentando que, en opinión de Hegel, se había ido produciendo el final, la disolución de la forma romántica del arte. Comentábamos también que el uso del término romántico por parte de Hegel podría resultarnos a nosotros un poco confuso, ya que con el término romántico Hegel se refería a todo el arte, digamos, posclásico, todo el arte que viene después de la antigüedad clásica griega y que se iniciaría con el arte cristiano. Decíamos que, y esto espero que nos pueda servir un poco también como repaso de algunos de los contenidos de las sesiones anteriores, que como causas más importantes de ese proceso de disolución de la forma romántica del arte, Hegel había señalado en primer lugar el hecho de que la realidad se estaba presentando en el arte cada vez más en su objetividad más prosaica y por tanto superficial en su contenido, es decir, que la vida cotidiana ya no estaba siendo concebida por el arte en su auténtica sustancia, es decir, como contenedora de lo divino, de lo espiritual, de lo infinito, de lo absoluto, ¿no? De modo que el arte habría ido dejando de tomar como objeto lo necesario en sí mismo. En otras palabras, que el arte ya no tendría como contenido lo más profundo de la realidad, es decir, la realidad radical, lo esencial o lo divino que supuestamente habría en nosotros. Esto no debe interpretarse en ningún caso, sin embargo, como una incitación a que los artistas se pongan de nuevo, como de hecho ya llevamos mucho tiempo haciendo, a imitar el arte del pasado, cuando el arte sí que era capaz de manifestar de forma sensible la idea, el espíritu, lo infinito, etc. Y como señala Hegel en este párrafo, dice, si ahora queremos hacer de un dios griego o como protestantes de la Virgen María el objeto de una escultura o de una pintura, no tomamos verdaderamente en serio tal materia. Nos falta, en este caso, la fe más íntima. Pero la que es quizá la más importante razón de esta decadencia del arte sería para Hegel, y como comenté en la anterior presentación, el exceso de subjetivismo vacío en el arte, sobre todo provocado por la introducción del humor subjetivo en el arte, y que habría hecho que en la obra ya solo sea el artista quien se hace ver a sí mismo y nada más. De manera que, en su opinión, ningún contenido, ninguna forma es ya, dice Hegel, inmediatamente idéntica con la interioridad, con la naturaleza, con la inconsciente forma sustancial del artista. Y por tanto podríamos decir, claro, el arte deja así de ser contenedor de la verdad o de la supuesta verdad que habría en nosotros, y de esta manera se hace superficial, de esta manera corre el peligro de ser resultado de meras ocurrencias, y en último término dejaría de ser, en opinión de Hegel, conciencia elevada de la realidad. Incluso Hegel describirá la forma de trabajo de los artistas en esta etapa, del final de la forma romántica del arte, como una práctica cercana a lo que actualmente casi denominaríamos como apropiacionismo. Leamos lo que dice al respecto. La individualidad concreta no es la suya, sino que bajo ese aspecto él usa el acopio de imágenes, maneras de configuración y anteriores formas de arte que de por sí son indiferentes para él. No obstante, este después del arte, del que habla Hegel, no implicaría la negación de su posibilidad en el futuro. No es en definitiva una muerte del arte, a pesar de que muchos lo han querido interpretar así. Pues para Hegel, el destino del arte radicaría siempre en encontrar la expresión artísticamente adecuada para el espíritu de un pueblo. Y esto, entendemos, es una tarea que habría que hacerse en todas las épocas. De manera que el artista lo que debiera hacer es mantenerse siempre en firme relación, dice Hegel, inmediata con tal concepción del mundo y religión, y tomando verdaderamente en serio ese contenido y su representación. Lo que se exige, afirma Hegel, es solamente que el contenido constituya para el artista lo sustancial, la verdad más íntima de su conciencia, y le dé la necesaria forma de representación. Y creo que hay que insistir en que el contenido del arte para Hegel debe ser siempre lo infinito y lo verdadero de la propia conciencia del artista. Contenido, escribe, con el que vive en unidad según su subjetividad más interna. En otras palabras, el arte debiera tener como contenido y, como decía antes,
algo desde luego mucho más sustancial que simples anécdotas u ocurrencias y que Hegel ve proliferar por todas partes en el arte de su tiempo. El arte debe tener para Hegel, por el contrario, no lo olvidemos, como contenido lo infinito, lo auténticamente sustancial, la realidad más profunda, en definitiva, el espíritu. De modo que, si esto se logra, no serían ya, dice Hegel, las invenciones del artista, el resultado de la arbitrariedad. Ese contenido, además, buscaría a través del artista obtener una forma individual adecuada a su concepto. Solo así podría, de hecho, dar cumplimiento al artista a su auténtico cometido, a su auténtica función, que sería o que no sería otra sino la de hacer intuitivo lo absoluto. Y que es, insisto en esto, lo que habrían logrado los artistas en Grecia y en las épocas que Hegel calificó como de áureas del arte medieval tardío. En definitiva, escribe Hegel, la aparición y evolución del humano imperecedero en su múltiple significación y en su infinito formar es lo que puede constituir ahora el contenido absoluto de nuestro arte. No olvidemos que el arte no tiene otra función o otra finalidad para nuestro filósofo que el de llevar lo que está lleno de contenido a una presencia sensible y adecuada. No obstante, hay que tener en cuenta que para Hegel el contenido del arte tiene siempre que ver fundamentalmente con el contenido de la Sittlichkeit, con ese concepto de vida ética o de orden ético que Hegel había propuesto en su obra de 1807 titulada Fenomenología del Espíritu. Es decir, y como ya comentamos, de hecho, en una sesión anterior, el contenido del arte en Hegel siempre estará relacionado con el espíritu objetivo, es decir, con la verdad objetivada en el mundo de la sociedad. Y de hecho, para Hegel son pocos los asuntos profundos del arte, y como ya también comentamos, es decir, el honor, el amor, la amistad, en definitiva, todo lo que tiene que ver o tendría que ver con los intereses propios del espíritu objetivo, de la moralidad y de la eticidad, y que muchas veces entran en conflictos. En definitiva, el artista debe tratar de hacer objetivo, debe tratar de representar y configurar formalmente en sus obras lo que es verdaderamente esencial. Es decir, debe tratar de hacer intuitivo lo humano imperecedero, lo infinito, la realidad radical, en suma, lo que desde la perspectiva hegeliana sería lo más profundo de esta. Debe, pues, el arte tratar de presentar lo divino, pero lo divino ya no directamente, porque esto evidentemente si no sería religión o sería filosofía, sino lo divino comprendido en cuanto fuerzas que configuran el espíritu humano, el mundo de la eticidad. Porque, insisto en este punto, el arte es para Hegel comprensión de lo divino, pero desde la forma romántica del arte, en la particularidad de las acciones concretas de los seres humanos. Pues el arte que interesa a Hegel es el arte que quiere captar las fuerzas originarias que configuran nuestra acción. Es ese arte que aborda los potenciales, o las potencias, mejor dicho, las potencias esenciales que nos configuran, que nos dominan, que nos ocupan. En definitiva, todo aquello que conforma los intereses profundos del humano y que desde la perspectiva de Hegel deberían seguir siendo el contenido fundamental de las obras de arte.